que si ya faltan unos 10 minutos cuando todavía el bus está en un tráfico ahí, no es cierto que, ay, vamos, que el corazón se nos sale y llegamos corriendo para llegar al tiempo, ¿verdad? Yo tenía un compañero que cuando llegaba a trabajar, y yo siempre lo recuerdo, todos los días, yo no digo, hermano, que usted todos los días, todos los días iba con su café en la mano y con un pedazo de semita en la bolsa corriendo, que ya todos los días le agarraba a la tarde usted. Imagínese, pues. Pero, y aquí venimos a algo más grandioso, hermano, que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es importante, pero la casa de Dios es muchísimo más importante. ¿Cuánto lo creemos? Porque mire, aquí a usted, aquí viene a pedir empleo. Aquí venimos a pedir otras bendiciones, venimos a pedir familia, venimos a pedir solución a cada uno de nuestros problemas. Hermano, es donde debemos de estar más puntuales que nuestro trabajo, si es posible. Yo no estoy diciendo que sea responsable de su trabajo, pero démosle prioridad a nuestro Dios. Amén. Así que, ya no habiendo más que hablar, hermano. No es un regaño, hermano. No lo tome como regaño. Este maestro sí viene bravo. No, hermano. No es así. ¿Verdad? Así que lo dejo con nuestro pastor, con la palabra. El Señor les bendiga. Yo que me alegra verlo, ¿verdad? En la casa del Señor. Estamos siempre glorificando a nuestro Padre Celestial. Póngase aquí conmigo. Vamos a ir al libro de Daniel. Vamos a seguir haciendo una interpretación paralela con el capítulo 2. Seguimos en este capítulo que confiamos en Dios que quede bastante claro, o al menos una idea global, ¿verdad?, de lo que es este capítulo. Es muy bonito, la verdad, conocer cómo pues hace referencia en el capítulo 7 del libro de Daniel. Estamos estudiando este libro precioso y acá entramos ya a un momento de que estamos esperando el tiempo del Señor. Es bien interesante cómo los tiempos han ido dándose y se ha ido transformando todo. Y cómo es que puede probablemente suceder lo que es esta profecía, ¿verdad? Capítulo 7, ¿lo tiene conmigo? Leemos su palabra bendita, lo hacemos con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en el lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar. Padre bendito, gracias en esta hermosa noche. Ayúdanos a conocer tu palabra, alimentarnos con ella, poder, Señor, sacarle provecho a cada párrafo, Señor, que usted ha dejado escrito en este maravilloso libro. Ayúdanos a conocer el significado y que ahora, Señor, es más claro para nosotros, porque ya parte de esto ya se cumplió y esperamos el cumplimiento de su sagrada palabra al final de los días, Señor, ya en el periodo de su venida y posterior a ello. En el nombre de Cristo le alabamos, le glorificamos. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Bien. Tenemos aquí en el capítulo 7, les comentaba, ¿verdad? Aquí se hace una transformación de la parte histórica desde el capítulo 1 al capítulo 6, escrito en arameo. Luego tenemos acá esta porción, ¿verdad?, donde ya empieza a describirse prácticamente el aspecto moral de las naciones que estaban gobernando o que iban a gobernar. Algunas faltaban todavía, pero aquí podemos notar esta situación que se pone un poco más amplia. Nabucodonosor en el capítulo 2 recibe lo que es una visión, ¿verdad? Y esta visión es la estatua que podemos nosotros ver, que hace una relación, hermano, una relación del capítulo 2 con el capítulo 7. Usted puede hacer una relación debido a que en una parte aparece, ¿verdad?, que la cabeza de oro, ¿verdad?, que tenía, luego el pecho y brazos de plata, luego los muslos del estómago, digamos, y piernas
bronce y luego el hierro, ¿verdad? Que son los pies que estaban hablándose de la estatua. Y acá en el capítulo 7 ya no aparece la imagen de la estatua, sino que aparecen diferentes bestias, y son 4 bestias. El miércoles anterior estuvimos haciendo un poquito de énfasis, recordando estas bestias, ¿verdad? Que son mencionadas, y ahora pues vamos a dar un poco de detalle de las dos, ¿verdad? Para que podamos nosotros ir haciendo una pequeña relación. Y vamos al capítulo 2. Vaya conmigo al capítulo 2, por favor, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver acá recordar el momento en el cual, ¿verdad? Prácticamente casi iban a sacrificarse lo que son los sabios, pero resulta que Daniel, ¿verdad? A través de la oración, pues Dios le da lo que es una revelación impresionante, ¿verdad? Vaya conmigo al 2.27, ¿verdad? Ahí en el libro de Daniel 2.27. Vamos a hacer una comparación del libro del capítulo 2 con el capítulo 7. Vea conmigo. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que ha de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aquí encontramos, ¿verdad?, ya la descripción de la estatua, cabeza de oro. Cuando Daniel viene y resulta que ve la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y los pies de hierro, acá, posteriormente, años más adelante, él viene y tiene un sueño más. A este hombre llamado Nabucodonosor se le permite ver, ¿verdad?, el poderío o la gloria de cada imperio. Es como decirlo que el poder político que tenía Babilonia era superior a los medos persas. El imperio medo-persa, ¿verdad?, era superior al imperio griego, y el imperio griego era superior al imperio romano en un aspecto, ¿verdad?, de belleza, de esplendor. Y ahora, más adelante, en el capítulo 7, ya se empieza a describir lo que es una parte de la parte moral de cada uno de estos imperios. Y regrese conmigo al capítulo 7. Regrese conmigo al capítulo 7 para poder hacer una pequeña relación. Y dice acá en el verso 2 del capítulo 7. Miraba yo, dice, en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba sobre un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en la espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miré yo en visiones de noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba.
Y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí? Mientras yo contemplaba los cuernos, ¿verdad? Ya toda la fiesta, ¿no? He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que ese cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, yo sé que hemos leído algo apresurado, vamos nuevamente a resumir. Tenemos aquí la imagen de Nabucodonosor, donde describe la cabeza de oro. Es un imperio muy rico, un imperio muy, digamos, resplandeciente en su época. Y se muestra el poder, ¿verdad?, de la arrogancia que tenía Nabucodonosor en este capítulo 7, donde comenta y dice que es león y águila. Eso lo comentamos el miércoles pasado. El león, que se muestra como el rey de los animales, y el águila, que se muestra como la reina de las aves. Se ve ahí la figura, como pues también se le arrancan las alas de águila cuando Nabucodonosor tiene su caída en el capítulo 4, y posteriormente pues se le da corazón de hombre cuando él reconoce a Dios como su Salvador, reconoce a Dios como el soberano, como el que tiene dominio sobre todos los reinos, y entonces viene y nuevamente Dios lo restituye y le hace reconocer esa misericordia, pues, y que solamente Dios puede tener sobre todos los reinos. Tenemos la siguiente bestia que tiene que ver, que es el oso, ¿verdad?, que representa a los medos y a los persas, ¿verdad?, y que también en versículos posteriores podemos encontrar que hay un costado de este oso que es más alto que el otro. En la historia se reconoce solamente con el apogeo así total, digamos, a los persas. Entonces ahí se puede describir que la parte más alzada de este oso es ese imperio persa, y los medos, que estaban bajo el dominio de los persas, lógicamente también se deja ver, y eso es el oso. El oso en la estatua se representa como plata, es decir, que tiene esa capacidad. No, el imperio no es tan precioso como lo era el reino o el imperio de Nabucodonosor, sino que es un poquito menos, ¿verdad? Sí tiene su poderío, pero su esplendor, su riqueza, su gloria es mucho menos inferior. Pero vamos a leer acá para poder seguir describiendo lo que encontramos en los versículos, y que dice aquí en el versículo 5. Lea conmigo el versículo 5. Vamos a ver unos detalles que no vimos el miércoles pasado. Dice: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado, que dice, más que del otro. Es decir, acá que el costado superior se puede interpretar, digámoslo de esta manera, como el imperio persa, que estaba sometiendo, pero que a la vez era aliado estratégico de lo que eran los medos. Y dice aquí: la cual alzaba un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. Aquí tenemos, ¿verdad?, interesante ver las 3 costillas, las 3 costillas que tiene este oso, ¿verdad? Voy a comentar lo que los teólogos, unos teólogos reconocidos, pues nos dan a conocer a qué se refiere cuando habla de las 3 costillas. Se considera que estas costillas fueron como 3, digamos, enemigos acérrimos de los medos persas. Este se consideraba lo que era Babilonia, la que fue conquistada, Lidia y Egipto. Egipto siempre ha sido muy esplendoroso. Egipto, pues, la nación que estuvo sometida, donde estuvo sometido el pueblo de Israel cuando llegaron las 75 personas que describen el libro de Hechos. Llegan a Egipto, crece el pueblo de Israel y prácticamente al final salen como 2 millones. Pero Egipto
Lidia y Babilonia eran los enemigos acérrimos, digamos, o los más fuertes en el momento que estaban los medos persas. Y cuando dice devora mucha carne, se refiere a las conquistas que hizo este imperio. Claro, tenía un poderío pues increíble, ¿verdad? La ferocidad de un oso pues es imaginarse de que llegara a Babilonia y conquistar de la manera como la sometió cuando estaba Belsasar, sin resistencia alguna, sin resistencia. No hubo resistencia cuando Babilonia fue conquistada, porque pues todos sus líderes estaban embriagados, ¿verdad? Según lo podemos ver en la misma escritura. Y a eso se refieren esas tres costillas, ¿verdad? Esas tres costillas. A tres enemigos que tenía el imperio medo-persa y contra quienes pues tenía que enfrentarse en ciertos momentos que se pueden notar. Tenemos aquí también, ¿verdad? Abonando, ¿verdad?, a lo que hemos comentado el miércoles pasado. Aquí tenemos en el versículo 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, ¿sí? Con 4 alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. De igual manera que que en el oso, ¿verdad?, que se considera, vemos que el oso, nuevamente comentamos, un costado más alto que el otro, ¿verdad? Un costado más alto que el otro significaba que un imperio, había 2 imperios unidos o 2 reinos unidos, y el más potente, por decir así, eran los persas, y el menos reluciente pues eran los medos. Ahora venimos acá y vemos acá lo que es el leopardo con 4 alas, ¿sí? Con 4 alas que tenemos acá, y esto pues daba a entender que hubieron, como es una parte profética que posteriormente se cumple, es decir, en ese momento que se escribe, Daniel no entiende qué está pasando, se queda, según nosotros vemos en el versículo 28, Daniel se quedó perplejo de ver lo que estaba pasando en esa visión, en ese sueño. Él tal vez no lo podía entender, pero cuando se cumple, ¿verdad?, resulta que el reino de Alejandro Magno, ¿verdad?, que fue el imperio griego, por eso es el leopardo, que se considera de los animales más rápidos del reino animal, ¿verdad? Tiene una velocidad increíble. Ahora sabemos nosotros que las chitas son súper veloces, pero si le agregamos al leopardo, si le agregamos alas, o sea, imagínese usted la velocidad con la cual podía conquistar. Y en 10 años, Alejandro Magno conquistó prácticamente casi más que todos los imperios. En 10 años de conquista, desde los 20 a los 33 años, Alejandro Magno se dedicó a la conquista. Él conquistaba a uno, iba con otro, conquistaba a uno, iba con otro. Y a los medos persas fue algo sencillo conquistarlos, porque a los medos persas lo que hizo nada más fue eliminar al rey persa, matar al rey persa, y cuando mata al rey persa, entonces ya todo el imperio se le une. Y Alejandro Magno tenía su característica de que él no mataba mujeres, no violentaba a las mujeres ni los hombres, sino que se iba y dejaba que las personas siguiesen su vida normal, solamente que bajo el dominio de su mandato, ¿verdad?, de su imperio. Y era algo pues muy bonito poder darse cuenta que inclusive la madre, según esto cuenta la historia, la madre del rey persa se encariñó tanto de Alejandro Magno, que cuando Alejandro Magno muere, esta mujer también pues se sintió esa muerte cuando él fallece en una de sus últimas conquistas, que según la historia pues como que fue en la India, y que no pudo culminar su última conquista con lo que son que batallaban con elefantes. Y fíjense cómo es esta situación de interesante. Pero bien, mencionando los 4 generales, cuando fallece Alejandro Magno, se divide en 4 generales lo que es el imperio griego. Y se comenta, ¿verdad?, de igual manera, esto es parte de historia, Tracia y Asia Menor lo gobernó un hombre llamado Lisímaco, ¿verdad? Macedonia y Grecia lo gobernó un hombre que se llamaba Casandro. Siria y Medio Oriente lo gobernó un hombre que se llamó Seleuco. Egipto y Palestina, Ptolomeo. De los Ptolomeos hay una historia muy interesante también,
es muy amplia, ¿verdad? Pero usted dirá, pastor, ¿y por qué comenta estas 4 personas? ¿Cuál es el fin, verdad? El punto acá, hermano, es el cumplimiento de la profecía. Es decir, que ha quedado registrado en la historia, ha quedado pues plasmado cómo es que Daniel profetiza y posteriormente esto se cumple a cabalidad. Y todavía se queda como uno pensando, ¿verdad? Quizás se fue cierto, este libro lo escribieron después, o qué habrá pasado para que este libro tenga tanta veracidad, o sea, dé un gran acierto a la historia. Podemos también tomar en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos, cuando encontramos las iglesias. No sé si cuántos estuvieron en la pandemia, en la cuarentena, estuvieron viendo las transmisiones que nosotros hacíamos. Hicimos una semana de estudio de todas las iglesias y cómo también se interpreta los tiempos de la iglesia en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos. Ahora acá encontramos la primera bestia que comentábamos, el león, ¿verdad? Con alas de águila, ¿verdad? Y luego comentamos lo que es el oso con las 3 costillas, que es lo más representativo. Y luego ahora comentamos este leopardo con sus alas, ¿verdad? Que al final el imperio, cuando cae Alejandro Magno, se divide lo que es en cuatro gobiernos que pues lógicamente, pues valga la redundancia, fueron gobernados por 4 generales de este hombre pues tan reconocido. Ahora, en lo que es de igual manera el leopardo, ¿verdad? Representa lo que es en la estatua, el bronce, oro, plata, bronce, y por último queda lo que es la bestia, ¿verdad? De los 10 cuernos, y eso lo podemos nosotros leer acá. Yo le invito que no vamos nada más a describir un poco esta bestia. Y dice aquí, en el verso 7, dice ahí: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, 10 dientes y 10 cuernos. Vemos aquí algo que también hace una relación con la estatua, ¿verdad? Que tiene lo que son los 10 dedos de los pies, ¿verdad? Es una relación muy acertada con lo que es, pues, esto. Y cuando se menciona el hierro, ¿verdad? Y el barro, se habla de alianzas humanas. Es lo que se representa, es lo que unos teólogos interpretan. Y se puede notar, ¿verdad?, que son 10 gobiernos. 10 gobiernos. Es la forma de que hasta hoy se le ha dado la interpretación a esta imagen, a esta bestia, quiero decir, que Daniel en su momento no pudo decir qué tipo de bestia era. No pudo describir, no nos dio señal de que, no, él solamente dijo 10 dientes, 10 cuernos, y sobre los 10 cuernos de repente iban naciendo uno pequeño, ¿verdad? Que es lo que nosotros podemos notar, ¿verdad? Lea conmigo ahí en el verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto nosotros lo reconocemos de igual manera, pues, como el anticristo. El anticristo, pues, es mencionado solamente en el libro de Primera de Juan y Segunda de Juan. Se menciona esta palabra y es utilizada, pues, haciendo énfasis a una persona que va a gobernar en todo el mundo, ¿verdad? Y que va a tratar la manera, a cuesta de lo que sea, de cambiar las cosas que Dios ha dejado. Y eso es algo que está pasando en el mundo, que las cosas están cambiando, y
se menciona y se habla de la globalización, y se habla de un solo gobierno, se habla de un reseteo, se habla de un nuevo comienzo, para que las personas puedan tener lo que es una nueva vida, ¿verdad? De un orden. Es algo que viene sonando de a tiempos. Pero bien, vea conmigo en el versículo 9, que dice aquí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuegos, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Acá tenemos, ¿verdad? Ya tenemos a nuestro Padre Celestial, Dios Padre. Dios Padre es la visión que acá puede verse, ¿verdad? Es la palabra que se utiliza. Anciano de días, haciendo énfasis a su eternidad, ¿verdad? Es una descripción, ¿verdad?, que se hace a la referencia de Dios, y también se menciona lo que es, ¿verdad?, su santidad. Mira, dice aquí: su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Sí, se habla de la omnipotencia, de su eternidad, de su pureza, de su verdad, de su santidad y de la justicia, ¿verdad? Ahora, el fuego también es un símbolo de juicio, de destrucción. Imagínense tener al Dios Todopoderoso, ¿verdad? A las bestias, a estas bestias, y de repente tener al Dios Todopoderoso. Se pusieron tronos. Imaginarnos lo que son las bestias, los gobiernos humanos, su esplendor en la historia, y posteriormente su parte moral, y ahora tener delante a Dios Padre en el momento de que ya va a ajustar cuentas, como dicen, ajustar cuentas. Y vemos aquí cómo se presenta a Él, y dice en el versículo 10: y un río de fuego procedía y salía delante de Él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de Él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Eso indicaba que el juicio había iniciado. Veamos en Apocalipsis capítulo 5, verso 11, donde vamos a ver un ejército, y posteriormente vamos a ver otros versículos también que nos van a ayudar acá, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Apocalipsis 5, 11. Mire cómo dice acá. ¿Lo tenemos? Y miré, y dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y del anciano. Y sin número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí podemos ver esa gran cantidad, ¿verdad?, que menciona en Daniel. También se menciona en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Y ahí, aprovechando que está en el libro de Apocalipsis, veamos también esto de los libros. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Apocalipsis 20, verso 12. Apocalipsis es un libro también escatológico, es un libro, bueno, la palabra dice revelación, ¿verdad? O sea, revelación. Y se complementa o se logra como ampliar un poco más haciendo uso, ¿verdad?, del libro de Daniel. Capítulo 20, verso 12. ¿Lo tienen conmigo? Y mire, dice aquí: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En qué? Según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el hado fueron entregados, ¿verdad?,
el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Encontramos aquí la parte del juicio. ¿Qué podemos notar nosotros en el libro de Daniel? Daniel todavía no entendía, óigase bien, no comprendía en su totalidad a qué juicio, o sea, en qué un juicio, y esto es pues ya al cierre, ¿verdad?, de lo que es la tribulación, cuando se cierra la tribulación. En la parte de la tribulación todavía, ¿verdad?, se destruye, digamos, casi totalmente, pero todavía queda como una parte de gobierno humano, una parte que todavía queda como para un futuro, que al final totalmente se destruye. Vea conmigo, veamos acá en el verso 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Verdad? Aquí encontramos cómo pues va faceta tras faceta tras faceta hasta llegar al Imperio Romano, que es la bestia que, digamos, no se ha destruido completamente, y no por el hecho de que esté gobernando en su totalidad, sino que todavía hay un auge y todavía, digamos, hay una situación en la cual no se ha llegado totalmente a un gobierno humano en su totalidad para poder determinar que este gobierno ya ha terminado o ya ha finalizado, a pesar de que en el año 476 cayó una parte del Imperio Romano y en el año 1453 también cayó otra parte del Imperio Romano. A pesar de que esto ya se ve como terminado, pero realmente el gobierno todavía sigue, todavía está, hay mucha, digamos, influencia y hay mucha parte moral en esto que todavía no ha sido totalmente destruida y que se espera que se vaya prolongando hasta un punto que la maldad sea tan grande que, pues, por supuesto, ¿verdad?, Dios va a venir a destruir eso en el momento ya de la tribulación. Regresando al punto de Dios Padre que está en este momento, hemos visto, ¿verdad?, su belleza, la pureza suya, ¿verdad?, la santidad y la parte del juicio que hablamos del fuego, ¿verdad? Ahora vea conmigo el versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. A esta altura tampoco Daniel podía como reconocer de quién se trataba. O sea, era una confusión total, ¿verdad? Ver a Dios Padre y de repente ver a Dios Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que a eso se refiere acá en el versículo 13, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él, y aquí en el verso 14 menciona, y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso también pues hace cumplir lo que es la profecía que se le dio a David, ¿verdad?, que iba a venir un reino que nunca se terminaría, y esto es con nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos. En el versículo 15 dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel se acerca, como no logra entender lo que está visualizando, ahora Daniel se acerca a un ángel y le pregunta, ¿cómo es esto? No entiendo, mira las bestias, mira al anciano de días, que es el Padre, mira al Hijo del Hombre, que está, como lo puede ver acá, está en minúscula. En el Nuevo Testamento esto pues pasa y ya se empieza a mencionar el Hijo del Hombre. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, verso 64. Mateo 26, 64. Para poder ver acá el Hijo del Hombre, ¿no?
esa palabra que se utiliza y haciendo referencia pues a nuestro Señor Jesús. Mateo 26:64. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Mire cómo dice su palabra en Mateo capítulo 26, verso 64. Dice, y Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo, ¿qué dice? En las nubes del cielo. Es claro que en aquel momento, ¿verdad? Seguramente Daniel no entendía digamos, dice el Hijo del Hombre, él lo veía venir, pero no sabía de quién se trataba. Entonces ahora nosotros los cristianos, sabemos que se trata de Jesús. Sabemos que se trata de Jesús. En aquel momento no se entendía de quién se trataba. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesús ya vino, ya murió en la cruz, y ahora Él dice, bueno, nuestro mismo Señor Jesús dijo, veréis al Hijo del Hombre. Y esta referencia que se hace cuando se le da el reino. ¿Y dónde podemos ver eso nosotros? En el libro de Apocalipsis se puede notar lo que es el reino. En el libro de Mateo se puede notar también parte de esto, y también se puede notar el discurso del reino. El discurso real, que nuestro pastor César ha estado también haciendo un medio estudio también de esto, que es el discurso que nuestro Señor Jesús va a dar a conocer, o que ya lo dio, digamos, en el momento que vino, cuando dice bienaventurados, y empiezan las bienaventuranzas, cuando Él viene a dar ese discurso maravilloso, y ya ver a nuestro Señor gobernando, pues va a ser algo glorioso, hermano, porque ya va a ser un reino que va a ser los 1000 años que van a ser gobernados con mano de hierro, hermano. O sea, ahí las personas que no quieran adorar al Señor, pues no les va a llover, hermano, no va a haber cosecha, y van a haber de todo. O sea, es como que tiene que obedecer sí o sí, ¿verdad? Y pues claro, el milenio es para terminar, es un tiempo en el cual todavía los que nacen, porque hay personas que van a nacer en el milenio, los que nacen al final se van a querer rebelar contra Dios, y al final pues Dios viene y termina de destruir lo que es esa maldad. Ahora, medio siendo como otra vez énfasis a palabras que encontramos acá para cuando nosotros leamos este capítulo, hay ciertas palabras todavía que quedan un poquito como oscuras, digamos, pero vamos a ver cómo nos dice la Biblia, ¿verdad? Que, por ejemplo, la palabra mar, que lo comentábamos el miércoles pasado, está, ¿verdad?, en los primeros versículos, que dice ahí en el verso 2, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, ¿sí? ¿Qué significa el gran mar, verdad? Algunos sugieren el mar grande o el mar Mediterráneo. Otros lo identifican que se refiere a muchedumbre de hombres paganos, masas populares en movimiento, masas humanas no organizadas. Y para eso mismo vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Vaya conmigo a Apocalipsis 17, 1. El mar, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar alguna luz, ¿verdad? De esta palabra utilizada en el libro de Daniel. 17:1. Y dice aquí, mire, en el verso 17:1. ¿Lo tiene conmigo? Dice ahí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, esto ya es en la gran tribulación, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada, como dice, sobre muchas aguas. Esas muchas personas. Verso 15, mire, del mismo capítulo 17. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿sí? Ahí está. Y ahí podemos, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y le darán desolada y desnuda. Esto ya en el capítulo, imagínense que encontramos en Apocalipsis una relación muy fuerte con lo que es el libro de Daniel. Estamos viendo la palabra mar, ¿verdad? Las muchas aguas, las muchas aguas.
También vamos a Jeremías, capítulo 51, verso 13. Verso 13, Jeremías 51, 13, solamente para dar una referencia, ¿verdad?, de a qué se refiere con el gran mar, ¿verdad? El gran mar, ¿sí? Jeremías 51, 13. Mire cómo dice aquí la palabra, se lo leo. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Esto se refiere también a la gran Babilonia. Ahora bien, tenemos otro versículo más, siempre en Daniel, en el versículo 7 y en el verso 17. Mire cómo dice. Estas 4 grandes bestias, ¿sí?, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Siempre haciendo referencia a lo que es, ¿verdad?, al mar, ¿verdad?, a la gran cantidad de personas que podemos notar nosotros, a los pueblos, a las naciones y a las lenguas. Ahora, regresemos otra vez con lo que podemos notar, ¿verdad?, el gran mar, que también probablemente se podría referir al abismo narrado en Apocalipsis capítulo 11, verso 7. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11, 7. Apocalipsis 11, 7. Si usted vea conmigo este versículo más, ¿verdad?, y en el 13:1, 11, 7, mire, se lo leo acá. ¿Qué dice? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el 13:1, mire lo que dice. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, estamos viendo, ¿verdad?, palabras que se encuentran en el mismo capítulo de Daniel, para poder darle un poco más de comprensión a esta lectura. Ahora leamos nuevamente en el versículo 2 del capítulo 7. Se lo leo nuevamente. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí en los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Es decir, son 4 personas que se levantan de los diferentes continentes, de los diferentes extremos de la tierra, y de ello pues empiezan a combatir, y al final pues queda lo que es la gran bestia, que es donde nosotros nos hemos quedado, con los 10 cuernos y los 10 dientes. Ahora vamos a ver eso, que es parte de lo que hemos tenido que ver. Vaya conmigo a Daniel capítulo 7, verso 8. Mire cómo dice. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos del primero. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba. Este cuerno, claro que está que se identifica, ¿verdad?, como lo que es el anticristo. Y esto nosotros lo vamos a ver con diferentes referencias. ¿Cómo se identifica el anticristo? ¿Cómo se identifica el anticristo? Que empieza con este versículo en el 8, que dice que cuerno pequeño, y dice que tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vaya conmigo al capítulo 8 de Daniel, siempre, verso 23 al 25. 8:23 al 25, el rey altivo de rostro. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo
de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Estas son las características del anticristo, del cuerno pequeño. ¿Cómo también se identifica el anticristo? Porque lo vamos a ir viendo también en otros versículos del libro de Daniel. Capítulo 9, verso 26 al 27. Lea conmigo acá, Daniel, capítulo 9, verso 26 al 27. Mire cómo lo expresa. Esto, el pastor Ernesto más o menos ha hablado también de esto, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y otra semana confirmará el pacto con muchos. Oiga bien, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso pues se comenta como en la persona que se va a levantar, ¿verdad? De igual manera, en cierto momento, el príncipe, que no es Jesús, sino que el Mesías, pues ya la semana 62 que se cumplió, ¿verdad? La semana 69 que se cumplió, y empieza ya lo que es la semana 70, que es lo que nosotros interpretamos como bautistas, que es el tiempo de tribulación. Y aquí se levanta este personaje. Este personaje, las abominaciones que va a hacer, hermano, realmente no se pueden como medir, pero sí se cree que es algo increíble su sagacidad, su poder que va a tener. Y fácilmente la gente que no cree en Dios, que no lee la Biblia, pues realmente se confunde, hermano. ¿Por qué? Porque yo le puedo poner un ejemplo sencillo de cómo es que a usted y a mí nos podrían someter a algo. Supongamos que de repente ahorita pues tenemos están haciendo presión por la vacunación. ¿Sí? Yo digo, es una simple vacuna, hermano. Es una simple vacuna. O es una simple prueba, ¿sí? Para pasar a Honduras, ¿verdad? Yo que tengo un amigo, el pastor René, me dice, mire, si aquí al final piden la vacuna, yo me la voy a tener que poner. Está bien, pero eso no hay problema, hermano, no hay problema. Problema puede haber que tenga un efecto secundario, que usted no puede demandar a ninguna farmacéutica porque son vacunas experimentales. Es decir, que usted le da un derrame, paro cardíaco, queda torcido, queda cualquier fregada que tenga por una vacuna, nadie le va a responder, ni el gobierno, ni la alcaldía, ni el Ministerio de Salud, ni el que se la puso, nadie le va a responder. Pero imagínense que ahorita nos tienen encerrados en nuestro país, que si usted no presenta una prueba, no puede salir. No puede salir. Sencillo. Tenemos a personas del gobierno, de ciertas instituciones, que requisito para seguir trabajando es la vacuna. Es la vacuna. Y yo me estaba considerando en esta situación, y estamos hablando de algo que, hermano, no es la tribulación, no es la tribulación. No es la tribulación, no lo van a perseguir, no lo van a llevar preso, no. Esto no es así. Pero vamos a pensar en esto, es tan sencillo que están obligando a las personas a hacer cosas que no deberían de ser. No deberían de ser. O sea, debería ser voluntario, hermano. Si usted es su cuerpo, pues es suyo, pues. Es suyo, claro. Hay quienes dicen eso para pervertirse, ¿verdad? Pero no es el fin. El fin no es la perversión, sino la salvación, ¿verdad? Y si usted puede decidir creer en Dios o condenarse. Pero, bien, esta persona que se va a levantar va a tener una astucia tal de que va a convencer a todo el mundo. A todo el mundo. Y claro, ¿verdad? Los judíos que van a estar en su adoración, en su momento culmine, los primeros 3 años y medio. Impresiona muchísimo, hermano, que ahorita los árabes
con el presidente anterior de Estados Unidos, lograron grandes acuerdos, hubieron grandes avances de acuerdos entre los árabes y los israelitas, ¿verdad? Y claro, grandes negociaciones para poder ver si instalan de nuevo lo que es el templo y empiezan nuevamente lo que son los sacrificios. Desde hace tiempos, desde el año 2000, vienen preparándose con sus becerros, que algunos judíos comparten esta información, que la vaca roja, que tenía 2000 años de no nacer, y que resulta que en este tiempo vuelven a nacer esa vaca roja, que encuentran las piedras preciosas del pectoral de los sacerdotes, y que están preparándose, y algunos judíos que se están guardando. Una gran cuestión que uno se queda en qué pensar, y dice, ¿realmente será que ya la venida del Señor está cerca? Pues por supuesto que está cerca. Las condiciones se están dando. Y hay algo que me impresionaba en este capítulo, me quedé como pensando, hermanos, en esta situación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos aquí que este personaje, ¿verdad?, que menciona Daniel, tiene capacidad, ¿verdad?, de hablar cosas, o sea, de blasfemar, pues, ¿verdad? Y no se interviene. Dios permite que se haga, y permite también que se pueda destruir, digamos, o matar a los que son escogidos, no de este tiempo, sino de la tribulación. Vienen los 144,000, que eso lo complementamos con Apocalipsis, que se menciona lo que es la semana 70 y que se complementa en Apocalipsis. Estos escogidos que empiezan a predicar, este personaje que está mencionando aquí en el capítulo 7 los va a poder matar, les va a poder quitar la vida, los va a poder someter, y muchas personas así van a poder doblegar su brazo. Entonces, regresando al punto que le comentaba, si algo tan sencillo ahora está pasando, yo sé cuántos trabajamos aquí, me levantan la mano los que trabajamos, ¿saben? ¿Sí? El trabajo en nuestro lugar donde estamos trabajando nos pide ciertos requisitos. Algunos nos piden la solvencia de la policía, los antecedentes penales, o de repente solicitan algo. Y yo me quedaba en qué consideración, ¿qué pasaría si a los que trabajamos de repente nos pide, bendito sea Dios, ¿verdad? Nosotros confiamos no estar en ese día que venga el Señor, amén. O sea, nos vamos a ir con Él, y lo que queden, pobrecitos de ellos, porque van a tener que sufrir. Pero imagínense, usted que tiene que hacer muchos pagos, usted que tiene que llevar el comida para su casa, usted que tiene que pagar las colegiaturas de sus hijos, le diga de repente, mire, si usted no firma acá, o no procede con esto, o no se deja poner un chip, hacer cualquier cosa puede inventar, usted no puede trabajar. Y usted se queda pensando, los pagos, esto y aquí y allá, y usted hace el número y dice, no salgo. No puedo trabajar informal, tengo que trabajar formal, tengo que meterme, ¿sí? De repente la señora, ¿verdad?, de la tienda ya no va a cobrar con dinero, sino que va a cobrar con un chip. Por dar un ejemplo, hermano. No estoy diciendo que se iba a pasar, el pastor le dijo que un chip le van a poner. No, ¿sí? Probablemente, imagínense usted llega a la tienda y déme 2 churritos, una. Sí, pues sí, como no, ya no va a haber contacto, están tratando, ya no puede haber contacto, el efectivo medio de transmisión del virus, que no sé qué. Una teoría, sí, algo pueden inventar, no sabemos qué, pero de repente ya les ponen una situación en la cual a usted lo ven sometido. Astucia total. Astucia total. Y este personaje, ¿verdad?, que nosotros podemos ver acá, va a tener esa posibilidad de someter, esa astucia, esa sagacidad, ¿verdad? Y vamos a ver otros versículos que le dan las características, ¿verdad?, a este cuerno que estamos viendo, ¿sí? Vea conmigo Daniel capítulo 12, verso 11. Características del anticristo. Características del anticristo, de ese cuerno pequeño. Daniel 12, 11. Mire cómo dice. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1200 días. Este es el mismo anticristo que va a hacer esto, ¿sí? El mismo anticristo, el mismo cuerno pequeño, ¿ya? Ese que estamos viendo en el capítulo 7, verso 8.
que resalta. Este tipo es el que va a hacer esto. En el verso 11 del capítulo 12 de Daniel, como dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Estamos hablando, ¿verdad?, de 3 años y medio. 3 años y medio. 3 años y medio que son lo que también en Apocalipsis se complementa con el libro de Apocalipsis y explica el lapso de estos 7 años. Se complementa en el capítulo 9 con lo que son las semanas 70. Y bien, ¿cómo se menciona? Vamos a ver a Mateo también. Mateo capítulo 24, verso 15. Mateo 24, 15. Este es el anticristo, 24, 15. Usted puede ir subrayando estos versículos y darle algún tono como para hacer ver que en ese momento se refiere a este cuerno pequeño. 24, 15. Mírense aquí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿sí?, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acá se menciona lo que es la misma abominación desoladora que va a ser este cuerno pequeño. Este cuerno pequeño. ¿Cómo se conoce también al anticristo, a este cuerno pequeño? Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses. Yo sé que le he dado un montón de versículos, hermano, y quizás algunos no los hemos encontrado. Pero bien, 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué dijo el pastor ahora? A saber, algo dijo, sí. Capítulo 2, verso 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Mire cómo dice: el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su tiempo, debido tiempo, se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mismo anticristo, ¿verdad?, que se le conoce como el hombre de pecado. El hombre, es decir, este tipo va a hacer cosas innombrables, ¿verdad? El asesinato de los santos. Y es algo pues que nosotros estamos viendo, es ese cuerno pequeño. Y vamos nuevamente a los últimos versículos, Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Apocalipsis 13, 4. También se conoce también acá, ¿verdad? El 13, 4. La bestia no es el mismo anticristo, pero sí está, digamos, estrechamente relacionado. ¿Sí? 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Sí? Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sí, seguimos leyendo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, otra vez 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, oiga bien, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Podemos notar acá cómo este cuerno se refiere al anticristo desde todas las perspectivas. Del versículo 23 del capítulo 7 se empieza nuevamente a hablar de este personaje, y
que al final, hermano, que al final podemos notar nosotros que va a ser destruido. Va a ser destruido. Totalmente va a ser destruido. Hasta ahora pues podemos notar también que este personaje que es del último imperio. ¿Por qué se mencionan estas 4 bestias? ¿Verdad? Que es parte histórica y también es parte de la moral. Comenzamos con lo más sencillo, con Babilonia, luego continuamos con los medos persas, luego continuamos con el imperio griego y por último con el imperio romano. Y el imperio romano lo que hace es pues resaltar a este tipo que al final viene a blasfemar totalmente, a hacer abominaciones en el templo de Dios que es levantado por los judíos antes, ¿verdad? Digamos de la venida del Señor, que son 7 años. 7 años. Pastor, me va a decir usted, a saber qué dijo hoy, pero el otro miércoles lo voy a seguir esperando. Hemos tratado ahorita de poder sacar, digamos, pedacitos, como espero que haya podido, digamos, darme a entender en esto. Mar, en la gran mar, que son multitud de personas. Hablamos de los 3, digamos, dientes, ¿verdad? Que tenía el oso, están cruzados ahí. Hablamos que eran enemigos acérrimos del imperio medo-persa. Hablamos de Alejandro Magno, ¿verdad? De su velocidad de conquista, de sus 4 generales que gobernaron después de que quedó de él. Y ahorita hablamos también del cuerno pequeño que se menciona en este libro, que es el anticristo. Es el anticristo. Si usted leer acá este pasaje, usted va a saber que en el capítulo 7, en el versículo 8, se refiere al anticristo. Hablamos del anciano de días, ¿verdad? Que es Dios Padre. Hablamos del Hijo del Hombre, que es Dios Hijo. Si usted quiere anotarlo, hermano, anótelo, que es muy importante. Para cuando leamos este capítulo, nosotros vamos a tener un poco más de claridad cuando lo podamos disfrutar. ¿Amén, hermanos? Hoy sí más o menos, ¿no? Hoy sí más o menos. El próximo miércoles, de igual manera, seguimos en este capítulo, pero ya tratando la manera como de armar un poco más el contexto actual, ¿verdad? Actual de qué naciones qué naciones probablemente o qué características probablemente tengan estas naciones, ¿verdad? Y para la venida del anticristo. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta hermosa noche. Padre, gracias por bendecirnos, porque sabemos, Señor, que hasta hoy usted ha tenido misericordia, Señor, para darnos a conocer a través de la historia, a través, Señor, de este tiempo que hemos pasado en tu casa. Hemos aprendido, Señor, a poder discernir, Señor, a poder aplicar también estas porciones a nuestra vida. Sabemos que la profecía, Dios, es para nuestra santificación. Nos motiva a nosotros a permanecer firmes, a permanecer fieles a tu palabra. Gracias por ser tan bueno, gracias por tus misericordias. Te alabamos porque eres nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso a nuestro Dios, con nosotros nuestro hermano de Dios. ¿Le pueden suplicar que nos pongamos en pie, hermanos? Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas y le cantamos nuestro corito, lo nuestro tuyo es. Y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos. Bendícelas, multiplícalas, Padre bendito. Bendice al dador alegre, Señor de los cielos. Que seas tú, Padre del universo, bendiciendo a cada uno de los que estamos acá, Señor, a cada uno por nombre y apellido, Padre de los cielos. Gracias, Señor. Bendice las manos que administran estos dineros, Señor Santo, pero también bendice a cada uno de los que estamos acá. Te lo pedimos
En el bendito nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento y lo voy a invitar que me ayude a cantar esta alabanza. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque y que tu unción pueda transformar. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. No te regalen esa ofrenda de palma a nuestro Señor. Y con nosotros nuestro pastor. Gloria al Señor, ¿verdad? El próximo domingo le esperamos, ¿verdad? También tenemos predicador invitado. Igual los miércoles siempre tráigase un invitado. Gracias por acompañarnos, hermanos. Tenemos la bendición que este día pues hemos tenido más invitados. Demos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor que nos está acompañando. Algunos pues me van a decir, pastor, ¿y hoy cómo vamos a hacer con las pupusas? ¿Me va a tocar, algunos hablan como el chino le va a tocar, ¿verdad? Sí, vamos a priorizar los niños,
¿verdad? A los niños les vamos a dar un extra y los adultos pues nos vamos a quedar siempre con el extra que les vamos a dar. ¿Ven? Así que le vamos a dar doble café a los adultos. Sí, ¿verdad? Gracias por bendecirnos con su presencia, ¿verdad? El otro miércoles vamos a compensar, ¿verdad? Hemos estado estos miércoles y gloria al Señor, pues este día hemos tenido una asistencia más significativa que los miércoles anteriores. Gloria a Dios que Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? Y es un gran privilegio pues que su iglesia siga trabajando, y lo vamos a seguir haciendo hasta que Cristo venga. Amén. El sábado próximo tenemos lo que es Mujeres de Fe. Mujeres de Fe, están invitadas todas nuestras hermanas a que puedan acompañarnos. Y también empezamos lo que son las clases de inglés con los niños, con los que ya están inscritos y con los que están inscribiéndose, ¿verdad? De mañana y pasado terminamos lo que es de cerrar las inscripciones y el sábado ya empezamos lo que son estas clases para estos niños. Ya coordinamos con la academia para que nos acompañen. Vamos a tenerlos este próximo sábado en adelante y de aquí a 2 años, en el nombre del Señor, vamos a estar grabando acá niños bilingües, ¿verdad? Que puedan compartir. Vamos a traer personas muy expertas al final para que puedan venir y platicar, cruzar palabras, ¿verdad? Y poder nutrirse más con esta bendición de lo que es el inglés, que es una herramienta que vamos a utilizar posteriormente, ¿verdad? Así que cuando usted en un momento va a dar cuenta, el pastor aquí va a estar hablando inglés, ¿amén? ¿Amén? ¿Sí? Así que como ya francés, ya comemos, ¿amén? Entonces en un momento vamos a hablar inglés. Vamos a orar, hermanos, y le voy a pedir que inclinemos el rostro y le damos gracias a Dios. Padre bendito, gracias en esta noche por bendecirnos. Oramos, Señor, por este tiempo de refrigerio que vamos a tomar. Gracias porque es provisto para cada uno de nosotros. Y gracias porque ha sido mucha bendición, Señor, que nos ha dado este día con cada uno de mis hermanos que nos están acompañando. Gracias por cada niño, Señor, por cada adulto. Gracias, Padre, por cada persona que ha venido a este lugar. Si usted aquí, amigo, está y no tiene a Jesús, yo le invito a que venga al Señor. Venga al Señor y entréguele su vida a Él. No se vaya como vino. Entréguele al Señor su corazón. Y si usted está en línea, amado hermano, amado amigo, ¿verdad? Le invitamos a que venga a Jesús. Que lo confiese como Salvador de su vida. Y que lo pueda hacer de la siguiente manera. Dígale a Él: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, ¿verdad? Y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias que al Padre por enviar a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi vida este día. Te entrego mi alma para el día que tú vengas a vivir contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando. Padre bendito, oro, Señor, por cada uno de mis hermanos. Cada uno que tenga necesidad, Dios, bendícelo, Dios. Yo te ruego que usted derrame bendiciones increíbles sobre la vida de mis hermanos. Bendícelos, Padre. Gracias por esta asistencia. Gracias, Señor, por cada hermano que ha venido a buscarte, a clamarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Lo ponemos en tus manos para que usted obre poderosamente. Haga milagros en la vida de mis hermanos. Dele sanidad, Dios. Dele provisión. Restáurele su familia. Restáurele, Señor, aquel trabajo, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdele en sus negocios, en sus proyectos, Padre. Que su mano poderosa esté sobre sus vidas. Gracias por ser el gran privilegio, darnos el gran privilegio de ser sus hijos. Le suplicamos que mientras esperamos su venida nos dé la oportunidad una vez más de congregarnos en este lugar para gloria de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos. Amén y amén. Fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? No se mueva de su lugar, por favor, no se mueva de su lugar. Y a los que están en línea los esperamos el día de mañana a las 6:30 en nuestra transmisión.